esta serie de cómo Dios nos ha venido desafiando a ser luz y cuál es nuestro propósito como discípulos de Jesús, como hijos suyos y de por qué estamos aquí en este lugar. Y cuando hablamos de ser luz, yo quiero hacerte una pregunta. O más bien dos preguntas. La primera es, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy llegamos a conocer a Dios, a conectarnos con Dios? Llegamos quizás a la iglesia, a algún evento, a algún lugar donde pudimos encontrarnos con Dios gracias a la invitación de alguna persona. ¿Cuántos llegamos a Dios de esta manera? Gracias a que alguien nos invitó algún día. ¿Ok? Deja tu mano levantada. Okay. Entiendo que todos los demás llegaron por iniciativa propia, ¿no? Un día se levantaron, dijeron, quiero ir. No, pero pasa a veces, porque me he encontrado algunos testimonios de algunos que dicen, no, un día me levanté, quería conocer más de Dios, busqué en internet, encontré una iglesia y llegué, ¿no? Pero creo que el normal, levanta tu mano si llegaste a la iglesia o a conocer a Dios porque alguien te invitó, levanta tu mano. Ok, si tú miras, el gran porcentaje de los que estamos aquí, llegamos a encontrarnos con Dios porque alguien nos invitó a encontrarnos con Dios. Gracias, puede bajar tu mano. La mayoría de nosotros llegamos por invitación, ¿ok? No simplemente porque de pronto se me iluminó o de pronto me desperté un día y llegué, aunque hay diferentes casos. Pero la gran mayoría llegamos porque alguien nos invitó. Ahora, todas esas personas que levantaron sus manos, yo quiero que pienses conmigo esto. ¿Recuerdas el nombre de la persona que te invitó, ya sea a una campaña evangelística, a un grupo de crecimiento, a un asado, a una paella, a una reunión de domingo, a algún lugar donde se empezó a tener una charla de fe que despertó en ti el interés por acercarte a Dios? ¿Recuerdas el nombre de esa persona? ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan el nombre de esa persona? Ok, vale. Dime el nombre de la persona que te invitó a ti. Will Reyes, si no estás escuchando por donde estés, acá hay alguien que llegó a los pies de Dios porque tú lo invitaste. ¿Me dijiste? ¿Quién es Dameli? Tu hija te invitó a encontrarte con Dios. ¿Quién te invitó, Wilmar, a ti? Maritza, un día llegaste porque Maritza te habló de Dios, ¿ok? ¿Alguien más por este lado que alguien lo haya invitado, hecho una invitación? ¿Quién te invitó a ti? Ay, Antonio, su marido, el Salvador. Este más que evangelizar estaba evangeligando. Es lo que hacen muchos jóvenes. Dicen, bueno, voy a evangeligar. No evangelizan, sino evangeligan, pero te salió muy bien, Antonio, ¿eh? Okay. No todos los casos son así. No se me pongan a evangeligar los que están solteros, ¿ok? Pero algunos son así. De este lado, ¿alguno más que se acuerda el nombre de alguien que lo invitó? Dime, Freddy. ¿Unei? Yusney, de Venezuela, ¿no? Por el nombre. Yusney, muy bien. Que los venezolanos sois únicos en este mundo. No sé si han visto en las redes, ya que estamos, me fui a otro lado, pero esto es muy profundo. Este juez en Venezuela, cuando las familiares van a ponerle el nombre a sus hijos, que a veces se niega a ponerle los nombres porque dices, entiendo que hay nombres súper guay, pero hay otros que a veces los papás como que no pensamos mucho en el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? Pero bueno, nada que ver. Pero los venezolanos, Dios tiene un amor y una gracia para ustedes única. Dios los perdona, no se preocupe, ¿ok? Como a todos nosotros. ¿Alguien más de este lado que se acuerde el nombre de esa persona que le invitó? Sofía, ¿tú le invitaste? ¡Ay, qué bonito! Miren. ¿Alguien te encuentra a conocerte con Dios? Dime, ¿quién te invitó a ti? Ah, esto es una cadena. Mira, esto es interesante. Espérame. Esto es interesante. Las cámaras que hagan lo que quieran, yo voy por acá. A ti te invitó tu hija, Dameli, yo me acuerdo. Te invitó, llegaste a la iglesia, te pudimos bautizar, ¿ok? Hoy estás sirviendo en diferentes lugares, siendo parte de grupos. Dinos cuál es tu nombre para que todos te conozcan. Trina María Valera Betancourt, venezolana con orgullo. Trina. ¿Y a ti quién te invitó? Me invitó aquí Trina, porque en Venezuela mi prima, que es mi compinche desde pequeña, siempre estábamos en oración, estábamos unidas en iglesia desde pequeñas, siempre nos rodeamos de... Pero aquí llegué, tú sabes, un poco sola,
aislada, y un día me encontré Con Trina. ¿Dónde te encontraste con Trina? Mira, me encontré con Trina, yo iba caminando sola y Trina me dice, ven acá. Tú tienes cara venezolana, acércate por aquí, algo así, ¿no? Ella me dice, que ven acá, y yo digo, ¿qué? No, pero yo no conozco a esa señora. No me preguntaste por la bolsa, me Entonces preguntaste. yo le dije, señora, ¿usted tiene una bolsita por casualidad en su cartera? Entonces me dice Trina, no, pero ven acá, chica. Pues no, nada más vamos a hablar de la bolsita. Y yo, bueno, ok, ya ahorita hablamos. Y cuando terminamos lo que íbamos a hacer, me salgo y me dice, anota mi número, y me da el papelito, como Dios obra, ¿no? Ella me anota su número en un papelito y yo lo guardo y yo digo, pero ¿qué es lo que le pasa a esa señora que anda tan contenta? Y ¿Qué te seguí. invité? ¿Cómo te dije? Y cuando yo la llamé, yo, Llámame mire, para que señora vayamos a la Trina, iglesia. señora Trina, ¿cómo está? Tome su número, gracias por ser tan generosa, y a pesar de que no tenía la bolsa, pero me escuchó. Gracias, te invito el domingo a la iglesia. Y yo le digo, ¿en serio? Yo necesito eso en este momento. Wow. Y ahí llegaste, gracias a Trina. Mira qué interesante. No lo teníamos preparado esto, pero bueno. Pero fíjate qué interesante. Sí, llévalo, no hay problema, llévalo. Fíjate qué interesante estamos hablando, ¿no? Yo sé que la mayoría de los que estamos acá nos acordamos de aquella persona que nos invitó, o recordamos a aquella persona que nos invitó. Y un poco justo lo que voy a hablar hoy tiene que ver con esto, porque alguien te invitó a conocer a Dios, a encontrarte con Él, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando yo me encuentro con Dios? Ahora, yo tengo esta pregunta, ¿qué pasaría si la persona que te habló de Jesús nunca se hubiera animado a compartir de Jesús contigo? ¿Qué pasaría si esa persona que hoy tú tienes en tu mente, que te acuerdas, quien sea, que te la hayas encontrado quizás así como se encontraron a Trina caminando en el parque por allí, etcétera, nunca se hubiera animado a hablarle a otro e invitarlo, ¿ok? O como en el caso de Antonio, por la conquista por lo menos, dijo. ¿Qué pasaría si nunca te hubieras animado? ¿Qué pasaría si esa persona nunca se hubiera animado? ¿Sabes qué pasaría? Que quizás tú hoy no estarías aquí. Quizás nunca te hubieras encontrado con Dios. Quizás nunca hubieras sentido el deseo de acercarte a Dios porque estabas en un momento complicado de tu vida. Ya sea porque te invitó alguien que te quería enamorar y aprovechó ese momento para decir, bueno, ya que estoy, la hago cristiana, ¿ok? O quizás aquel que te vio caminando en un lugar desesperado, en un bus, en un parque, en algún sitio, y dijo, esta persona necesita encontrarse con Dios, y se encontró contigo. O un amigo que simplemente un día te dijo, como Sofi, mira, quiero que vengas y conozcas lo que es la iglesia, que conozcas lo que hacemos, que te acerques a Dios, ven a ver lo que hay. Después tú haces lo que quieres, pero quizás esa valentía de haberte hablado. Yo quiero que pienses por un instante, ¿qué hubiera pasado si esa persona no hubiera sido lo suficientemente valiente para hablarte de Dios? Tú dices, bueno, quizás otro me hubiera hablado. Sí, quizás hubieran pasado años, quizás te hubieras encontrado con Dios, o quizás nunca te hubieras encontrado con Dios. Porque si todos tuviéramos la misma actitud de escondernos o de guardarnos lo que entendemos que es lo más precioso que tenemos, lo más valioso que tenemos, que es encontrarnos con Dios, porque Él cambia y transforma nuestra vida, nos hace mejores hombres, nos hace mejores mujeres, nos hace mejores padres, madres, hijos, esposos, esposas. Cuando nos encontramos con Dios, Él hace mejor nuestra vida. Imagínate si esa persona se hubiera guardado lo más precioso que encontró, hubiera dicho, wow, Dios es para mí, lo quiero todo. ¿Han visto la película El Señor de los Anillos? ¿Sí? Hay algunos frikis acá que les encanta esa película, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con mi tesoro? Solo para mí, ¿verdad? A veces nosotros somos eso, nos encontramos con Dios y hacemos, como pasaba en la película del Señor de los Anillos. ¿Cómo se llamaba el monstruo este? Gollum. A veces nos hacemos Gollum, ¿no? Es mío. Dios, quiero que a mí me prospere. Dios, quiero que sane mi vida, que restaure. Quiero todo para mí, pero no lo quiero compartir con nadie, porque eso significa ser lo suficientemente valiente para exponerme a dar una invitación y ser rechazado. Eso significa exponerme a dar una invitación y que me tachen quizás de religioso, de loco, de lo que sea.
Entonces me lo guardo para mí. Pero yo creo que hay algo que no debemos olvidar, por eso te llevaba, si te recuerdas, esa persona que un día te hizo una invitación a encontrarte con Dios y que cambió tu vida. Y empezó un proceso de cambio y transformación en tu vida. En mi familia hay un joven, un niño, o ya un señor mucho mayor, con hijos, nietos, se llama Ricardo Barrientos. Ricardo es de familia chilena, en el lugar donde yo nací, me crié, la mayoría eran inmigrantes chilenos, mis padres son chilenos, yo nací en Argentina, pero toda mi familia es chilena, ¿ok? No soy mexicano, para los que todavía piensan que soy mexicano, ¿ok? Viví en México, pero no soy mexicano. Y este niño de 8 o 9 años, Ricardo Barrientos, vivía cerca de nuestra casa. Y nuestra casa estaba cerca de una iglesia, a 2 calles prácticamente. Y este niño, Ricardo, era amigo de mi hermana. Yo tengo una hermana mayor, 7 años. Ella fue el prototipo, después salió lo bueno en mi familia. Este chico, Ricardo, pasa por casa, invita a mi hermana. No estaba evangelizando, espero, era muy chiquito, ¿ok? Pasa por casa, invita a mi hermana, le dice, Iris, vamos a la escuelita dominical. En mi iglesia había escuela dominical, que era los domingos por la mañana, se hacían estudios. Lo que era grupo de crecimiento para nosotros, lo hacíamos los domingos así en aquel lugar. Era para los niños, los adolescentes. Y le empieza a invitar y llega mi hermana a la iglesia. Y mi hermana empieza a conocer de Dios. En su corta edad, 7 años, 8 años. Y mi hermana hace algo, que fue lo que hizo Trina, pero lo hizo con mi mamá. Le dice a mi mamá, mami, tienes que ir a la iglesia. Tienes que conocer la iglesia. Estábamos a 2 calles. En ese proceso mi mamá estaba embarazada de mí. Toda la bendición del mundo la llevaba por dentro. Esto no es porque sea argentino, ¿eh? Okay. Porque pasa lo mismo con los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, toda la igual. Pero bueno, mi mamá llega a la iglesia y se encuentra con Dios. Y cuando mi mamá llega a la iglesia, se encuentra con Dios, nuestra vida familiar comienza a ser diferente. Después conoces todo el testimonio de mi papá, cuando llega, se encuentra, deja el alcoholismo, su vida es cambiada, transformada, se convierte en un hombre de propósito, cambió mi historia, la historia de mi hermana, toda la historia de mi familia por lo que él había vivido en su pasado. Pero yo quiero que pienses en esto. Es imposible que tú te puedas olvidar de la persona que te invitó al principio de la transformación de tu vida. Ahora la pregunta es esta. ¿Quién se acuerda de ti? ¿Quién tiene tu nombre tan grabado en su corazón? ¿Quién tiene el nombre tan grabado en su corazón de que un día Néstor lo invitó a encontrarse con Dios? Porque fue lo suficientemente valiente en el lugar donde se encontraba para extender la mejor invitación y ayudarle a encontrarse con el mayor regalo que puede tener, que es Cristo Jesús. Porque si tú has hecho eso, alguien seguramente en algún lugar del mundo se está acordando de ti, de que un día un Freddy, de que un día un Néstor, de que una Alejandra, de que una Charlotte, de que un Cristian le hizo la invitación de simplemente decir, ven y ve, observa, date la chance, la oportunidad de saber quién es Dios. Porque yo no te lo puedo explicar, pero si tú lo experimentas, tu vida va a ser diferente. Todos nos acordamos de esa persona, pero quizás muchos no somos ese tipo de persona que otros se pueden acordar. Tal vez quizás si esa persona no se hubiera animado, tú y yo no estaríamos en este lugar. Eso es lo que ocurre cuando una generación deja de pasar la antorcha de un lugar a otro. Porque Dios nos llama a ser luz, pero cuando nosotros no pasamos esa antorcha que Dios ha puesto en nuestra mano, generaciones se pierden, la luz se apaga. Pero cuando uno se atreve a brillar, ¿qué es lo que sucede? El fuego se multiplica. ¿Por qué? Porque nos atrevemos a brillar. Y de eso se trata este mensaje, esta última y cuarta parte de la serie, Sé Luz. Es la fe no se guarda, la fe se transmite. Di conmigo esto, la fe no se guarda. No, pero con ganas así. La fe no se guarda. La fe se transmite. Eso es ser luz. Dios nos llama a ser luz.
Y cuando nos llama a ser luz, se llama a transmitir nuestra fe, lo que creemos. Durante las últimas semanas hemos estado hablando mucho acerca de esto de ser luz y que es un llamado que no es opcional. Esto no es, bueno, Dios no me llamó a mí, no, Dios nos llamó a todos los que estamos aquí. Todos los que un día dijimos sí a Dios y dijimos yo quiero ser tu discípulo, tú y yo fuimos llamados a ser luz. No hay opción para ti, no hay opción para mí. Es lo que Dios nos llama a hacer a cada uno de nosotros. En el primer mensaje o en la primera parte aprendíamos que todo comienza en nuestra vida en ese primer encuentro con Dios. Ese primer encuentro con Dios puede ser porque alguien te invitó, porque Dios vino a tu vida en un momento en el que estabas desesperado, en un momento caótico. Dijiste, Dios, si existe, quiero poder conocerte, pero Dios se reveló a tu vida. Él te encuentra, tú te encuentras con Él y se enciende tu vida. En la segunda parte vimos que la luz no es solamente para poder brillar, sino para poder reflejar. Yo brillo reflejando a ¿quién? A Dios, aquel que es mi restaurador, aquel que es mi sanador, aquel que cambió mi vida. Entonces, cuando yo brillo, lo que estoy haciendo no es poniendo la luz sobre mí, estoy reflejando al Maestro, aquel que puede hacer la vida de todos los demás diferente. Entonces, no solamente me encuentro con Dios, enciende mi vida, sino que soy llamado a reflejar. Y el domingo pasado, Carito nos hablaba de algo sumamente importante, que es que la oscuridad no es una amenaza. En medio del caos, de los tiempos, de los momentos que vivimos, que a veces parecen como que llevarnos a que estamos con miedo, porque estamos en el final de los tiempos y hemos escuchado del arrebatamiento, de la venida de Cristo, que los jinetes de no sé dónde, etcétera, y entramos en miedo y vemos todas las guerras, todo lo que sucede, todo lo que está sucediendo así en Palestina, en Israel, en Sudán, en Nigeria y en tantos otros países que no tenemos ni idea. Y podemos tender a escondernos, pero la luz no es para escondernos, no es una amenaza. La oscuridad, es una oportunidad para poder brillar mucho más. Cuando el fuego de Dios arde en ti, no importa cuán oscuro sea el entorno que te encuentras, no importa cuán difícil sea el lugar de tu trabajo, en la universidad, en tu colegio, no importa cuán oscuro sea, porque si la luz de Dios está en ti, Dios nos llama a brillar. ¿Y sabes dónde se brilla? En medio de la oscuridad. Tú no brillas aquí en este lugar. En este lugar somos todos luz, de diferentes tonos, pero luz al fin y al cabo. Somos todos luz. ¿Y sabes dónde tú brillas? En el entorno donde te encuentras, donde Dios te ha permitido estar. Y hoy llegamos al final de esta serie con una verdad que es súper poderosa, que es esta: la luz no se guarda, la luz se pasa. ¿Por qué? Porque el propósito de ser luz no termina conmigo, comienza mi propósito cuando enciendo a otros. El propósito de la luz no termina conmigo, no termina cuando yo estoy encendido. El propósito real de mi luz comienza cuando yo puedo encender la vida de otros. Cuando mi vida, así como esa persona que tú estabas pensando, un día decidió ser parte de la luz de Dios para iluminar tu vida y encontrarte con Dios, esa vida encontró propósito. Tu vida y la mía adquiere propósito cuando la luz de Dios está en mí, pero cuando la llevo a la vida de otras personas que están en medio de la oscuridad. Mira, una generación encendida por Dios no se conforma solamente con brillar, se compromete a multiplicar la luz. Una generación encendida no solo se conforma con ¡wow, qué bien estoy! Mira, vivimos en esa generación donde nos encanta lo que sucede dentro de la iglesia. Nos encantan las canciones, las alabanzas, nos encanta sentir el toque del Espíritu Santo, nos encanta poder experimentar a Dios. Pero una generación encendida no es la que se queda conforme con eso, sino es la que vive eso y salgo fuera de estas cuatro paredes y puedo iluminar el mundo de alguien. Para que algún día, cuando alguien esté sentado en una silla como esta y alguien le pregunte, ¿te acuerdas el nombre de la persona que un día te acercó a Dios? Así como vino a tu mente el nombre de esa persona, también pueda venir el nombre tuyo hacia esa persona que un día se acercó con Dios. ¿Por qué? Porque no te guardaste, porque no me guardé lo que Dios me dio. ¿Cuál es mi propósito? Mira, durante los Juegos Olímpicos hay una de las tradiciones muy emblemáticas, que es la carrera de la antorcha. No sé si has visto cuando se hacen los Juegos Olímpicos o cuando se preparan. Nosotros estamos muy enfocados en los Juegos Olímpicos cuando llega esa temporada. Pero previo a los Juegos Olímpicos hay algo que se llama la carrera de la antorcha.
¿ok? Y esa carrera de la antorcha se llama así porque no se enciende solamente en un lugar. O sea, la antorcha olímpica se enciende en un lugar donde van a ser los Juegos. Estos últimos Juegos Olímpicos fueron en París, ¿ok? Entonces, allí se enciende el fuego de la llama olímpica. Pero durante todo este tiempo, durante todos estos años, hay algo que se llama la carrera de la antorcha. ¿Qué es esa antorcha que quizás tú estás viendo allí? Su destino es recorrer naciones, ciudades, kilómetros enteros. No importa si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío. Esa antorcha no se puede apagar. Y los atletas olímpicos que saben que van a competir en las Olimpiadas, atletas que van a competir, otros que han estado, que ya llevan generaciones, personas mayores, etcétera, cogen el relevo de esa antorcha y corren por su país, por su ciudad. Entonces alguien coge la antorcha en España y corre y la lleva quizás hasta Italia, y así pasa la antorcha a otra persona, y esa persona corre por su país y llega así a Bielorrusia, y en Bielorrusia lo coge otro y lo pasa hasta llegar el día que se inauguran los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿sabes cuál es la gracia de la carrera de la antorcha? No es quién corre más rápido, quién lo hace en menos tiempo, qué más en forma o menos en forma estás físicamente. La gracia de la carrera de la antorcha es la siguiente: que puedas pasar la antorcha a otro deportista y que la puedas llevar a otro deportista y que la puedas llevar a otro deportista y en otro país y en otra región hasta que llegue el día de los Juegos Olímpicos y alguien tenga el privilegio de encender la llama olímpica para dar inicio a esos Juegos que todos conocemos. Esa es la carrera olímpica. Esa es la carrera de la antorcha, que quizás por ahí nosotros no conocemos mucho, pero se trata de eso. No importa qué tan rápido o despacio corres, si llueve o hace calor. Lo importante es mantener viva la llama y entregarla intacta a otros. Entregar la llama, entregar la antorcha a otros. De eso se trata. No de cuánto brilla, no, sino cómo yo paso esa antorcha a otras personas. Y esa es precisamente la imagen del discipulado. Jesús encendió por primera vez esa antorcha cuando dijo hace más de 2000 años, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús hizo esta declaración hace más de 2000 años, dijo, yo soy la luz del mundo, estoy encendiendo la antorcha, pero ¿sabes qué? No me la voy a quedar yo. Por eso dijo, y vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, yo estoy encendiendo la antorcha para pasártela a ti y que tú la lleves a otros, porque esa es la esencia del discipulado. En la iglesia primitiva, la fe no se multiplicó por la cantidad de templos que había, la fe se multiplicó por testigos. ¿Sabes cómo se multiplicó y cómo creció el evangelio? ¿O cómo crece en países de alta persecución? Como lo estamos viendo hoy, como lo hemos visto durante años, países como China, países como Singapur, que parecen muy modernos, pero tú no puedes predicar el evangelio libremente. ¿Sabes cómo se transmite ese fuego? Uno a uno, por ser testigos. Porque tú no puedes ir y predicar abiertamente en una plaza acerca de lo que hizo Jesús en ti, cómo te transformó. Se comparte uno a uno cuando tú estás con tu compañero, con tu compañera, con tu amigo, con tu amiga y le dices, ¿sabes qué? Dios hizo esto en mí. Yo soy testigo, yo lo experimenté, el poder transformador y restaurador en mi vida. Y ¿sabes qué? Dios puede hacer exactamente lo mismo contigo y mejor. Así se multiplicó, así creció la iglesia. No por grandes templos, sino porque eran personas que fueron testigos. ¿Testigos de qué? Para que tú seas testigo o yo sea testigo, tengo que haber visto u oído algo. ¿Y qué vieron? A ese Jesús que había venido, que sanó enfermos, que fue a una cruz, que murió, que fue al sepulcro, pero que al tercer día resucitó. Entonces te quiero contar lo que Dios ha hecho en mi vida. El discipulado no termina cuando eres transformado. A veces nosotros pensamos, no, yo soy un discípulo de Cristo porque Dios transformó mi vida. No, comienza cuando eres parte de la transformación de otro. Tú y yo nos convertimos en discípulos de Jesús, no cuando Él entra en nuestra vida solamente, sino cuando en ese proceso llevamos a otros a encontrarse con Dios. Estoy cogiendo esa antorcha y la estoy pasando y le estoy diciendo, yo soy testigo de lo que Dios puede hacer con un hombre que era borracho, que era maltratador, que era mujeriego, pero se encontró con Dios y hoy es diferente.
no es perfecto, está en un proceso de transformación. Pero su vida cambió cuando se encontró con Dios. El problema es que vivimos en una generación de creyentes encendidísimos, pero realmente desconectados. Una generación de creyentes que buscamos los eventos, los momentos donde podemos venir y ver esa manifestación de que estamos encendidos, levantamos nuestras manos, adoramos a Dios, que ojo, no está mal. Pero el problema no es ese, el problema es que es cuando tú y yo salimos de este lugar. Hay toda una generación que se pierde porque tú y yo no somos lo suficientemente valientes para decir lo que alguien te dijo un día a ti. Ven a ver. No te puedo explicar a Dios. Llevo apenas unos meses encontrándome con Él, pero no sé qué pasó. Pero desde que yo me encontré con Él, mi vida ha sido cambiada y transformada. Ayer hablaba con un joven que llegó a nuestra iglesia hace un par de años y él me decía, ¿sabes por qué yo llegué? Me encanta la iglesia y cómo yo llegué a la iglesia. Llegué también a través de alguien que lo estaba evangelizando. En este caso era al revés, ¿no? Pero llegué a través de esta persona y llegué a la iglesia y me encontré, dice, encontré una paz. Dice, mi madre es católica, mi padre es agnóstico, pero llegué a la iglesia y encontré una paz que no la he podido entender jamás. Y yo cuando hablo con mis padres, aunque hay cosas que no entiendo, yo digo, mira, yo no sé cómo explicártelo. Yo lo que sé, cuando yo voy a la iglesia, estoy en aquel lugar, estoy en una comunidad de fe, estoy en grupos de crecimiento, estoy el domingo, tengo una paz en mi vida. Y lo único que quiero es que tú la puedas experimentar al igual que yo. De eso se trata el discipulado. Pero el problema es que vivimos en una generación de creyentes encendidos pero desconectados. Tienen brillo personal, pero no tienen un impacto en la vida de otros. Discípulos que solamente sabemos brillar en este entorno, pero no impactamos la vida de nadie. Y llevamos 5, 10, 15, 20 años, 40 años caminando con Dios. Pero cuando alguien le pregunta, ¿te puedes recordar el nombre de que alguien te haya invitado una vez a encontrarte con Dios? Tu nombre o el mío quizás no aparece en ese lugar. Porque no hemos sido lo suficientemente valientes para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando hablamos de ser luz, se trata de pasar esa antorcha en nuestras vidas. La luz que no se comparte es una luz que se vuelve egoísta, y el fuego que no se pasa, ¿sabes qué termina pasando? Se termina apagando. Cuando tú no compartes lo que Dios ha hecho en ti, llega un punto, un momento en que tú dejas de recordar, o yo dejo de recordar de dónde Dios me sacó. ¿Y sabes por qué lo dejo de recordar? Porque dejé de hablarlo a otros. Por eso en el pueblo de Israel Dios insistía una y otra vez, cuéntale a tus hijos y a los hijos de tus hijos y díselos. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo contar, ¿sabes? Yo no sé cuántos papis hay acá que alguna vez se sentaron con sus hijos y le contaron su historia de vida. Yo lo escuché a mi papá a los 18 años, porque yo le pregunté su historia de vida. Y cuando yo escuché su historia de vida, pude ver el poder transformador de Dios. Y hasta el día de hoy, que tengo 46, me sigue inspirando y desafiando a cómo vivo mi vida cristiana. Pero ¿sabes qué? Acá veo, hay muchos papis, mamis, que no han tenido la capacidad de sentarse ni siquiera con sus hijos y decirles, vente para acá que te quiero contar. ¿Por qué yo creo en Dios? Yo no creo en Dios por lo que predica el pastor el domingo. Yo no creo en Dios por lo que leo en los libros. Yo no creo en Dios porque asisto tal día. Yo creo en Dios porque el año tal, el día tal, yo estaba viviendo de esta manera, sin luz, sin esperanza, atado a ciertos vicios. Pero un día alguien me habló, me invitó, me acerqué. Y a partir de ese día, Dios comenzó a hacer algo extraordinario en mi vida. Pero muchos de nosotros ni siquiera hablamos eso con nuestros hijos. Tus hijos no tienen ni idea por qué tú te acercas a Dios. Porque un fuego que no se pasa es un fuego que se apaga. Tú quieres ver tus hijos encendidos con Dios, pero tú tienes el potencial de poder encenderlos y pasar la antorcha de lo que Dios hizo en ti y que tenga su propia experiencia y relación con Dios. ¿Están conmigo? Mira, me encanta porque cuando estamos
entendiendo lo que dice Jesús acerca de este gran problema, Jesús no dijo, sean luces individuales. No dijo, brilla para ti. Él dijo, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad al alto de la colina, no se puede esconder. O sea, vosotros tenéis que brillar. No es que yo me encuentro contigo para que tú te quedes ahí sentado, alegre de lo que está sucediendo en tu vida. Es para que alumbres la vida de otros. Una ciudad brilla porque muchas luces se unen. Y cuando los hijos de Dios se unen en una misión, el mundo no puede ignorar el resplandor de Dios. Hay una historia en la Biblia que me encanta, que es la de Elías y Eliseo. ¿Okay? Y cómo Elías pasó esa antorcha a Eliseo. Elías fue uno de los profetas más poderosos del pueblo de Israel. Y Elías desarrolló su ministerio de profecía durante el reinado del rey Acab y luego durante un periodo de tiempo muy corto de su hijo, que estaba en aquel reino, en el reino de Israel, el reino del norte. Elías era un gran profeta de Dios, un hombre que Dios se le revelaba, en el que traía profecía. Y durante ese tiempo, Elías fue un hombre apasionado, un hombre lleno del fuego de Dios. Y aunque murió Acab, luego Ocosías, que fue el hijo de Acab, pudo ver también cómo Elías era un hombre que traía una palabra de Dios. Y quiero decirte esto, ¿sabes por qué? Porque a veces cuando pensamos en los profetas de Dios, pensamos en aquel que adivina solamente mi futuro. Entonces cuando de pronto escuchas o ves una reunión, o viene el profeta Néstor, dices, voy a ir a ver qué me dice Dios. Dios ya te está hablando todos los días a través de la palabra, si la lees. Dios te está hablando todos los días a través de la oración, si oras. Dios te está hablando todos los días a través de otra persona en la comunidad, si es que tienes comunidad. Pero tenemos esto como lo mágico de voy a ir a la reunión porque va a estar el profeta y algo me va a decir de parte de Dios. Y esperamos que sea algo, sea siempre algo buenísimo. No te preocupes, Dios te va a prosperar, te va a llevar a las naciones. Hombre grande, nuevos tiempos vienen, te levantó, te bajó, te subió. Y salimos de acá remareados. Y pasan los días y no hay cambio y transformación en tu vida porque esperamos vivir de profecía en profecía. Y ojo, yo creo en la palabra profética. Mi esposa o Caloyan, que son parte de nuestro equipo, se mueven en el don profético, lo creemos y lo desarrollamos, pero no de esa manera. Porque si no, tú te haces dependiente de una palabra profética y estás buscando al profeta por lo que te puede dar para decirte que es bueno en tu futuro, pero no por lo que te puede confrontar la palabra de Dios en dejar tu pecado. Elías fue un profeta que confrontó al rey Acab y confrontó todo su reino en su momento. El Señor mostró su poder a través de Elías cuando derrotó a los profetas de Baal, hizo descender fuego del cielo, hizo parar y detener la lluvia con su palabra. Elías fue la voz de Dios en tiempos de ¿qué? De idolatría, de corrupción, de decadencia espiritual de Israel. Tú y yo somos la voz profética de Dios en un entorno como el de hoy. Y no porque tengas que estar hablando palabras, sino por cómo vivo y cómo vives tu vida en el entorno en el que vivimos. De eso se trata, ser la luz. Y eso fue lo que hacía Elías. Fue cuando en un momento, entonces Elías, ese hombre tan grande, reconocido, viviendo en esa decadencia del pueblo de Israel, se atrevió a confrontar a los reyes y a decirle cómo debían vivir. Pero incluso los más fuertes, como Elías, necesitan un sucesor. Alguien a quien pasar la antorcha. Alguien que pueda contar después, ¿sabes qué? Hubo un día que una persona se acercó y cambió mi vida porque me acercó a Dios. Fue entonces cuando Dios le habla a Elías y le dijo de una manera clara, ¿sabes qué? Elías busca a Eliseo. Eliseo era un joven labrador, sencillo, trabajador. Y acá déjame hacerte un principio, déjame darte un principio muy importante. Eliseo era un joven trabajador. Y este es el principio, lo vas a ver a lo largo de todas las escrituras en una serie que vamos a hacer más adelante. Pero quiero darte este principio. Dios jamás usa gente vaga haciendo nada. Jamás. Señor, acá estoy, disponible, haz conmigo lo que quieras. Dios no te va a usar. Porque Dios no busca personas disponibles, busca personas dispuestas. Hay una gran diferencia. Disponibles, estoy haciendo nada. El día que esté haciendo nada, voy a servirle al Señor. Te voy a decir algo, nunca vas a servirle al Señor haciendo nada. Porque Dios no busca personas que estén disponibles.
cada vez que tú ves a alguien en las Escrituras que Dios utilizó, es alguien que estaba haciendo algo, porque es una persona que sabe pagar el precio, es una persona responsable, es una persona trabajadora, es una persona que puede dirigir a otro. Jesús, cuando buscó a los 12, no dijo, a ver, ¿a quiénes 12 encuentro por aquí haciendo el vago? Jesús fue a unos pescadores, fue a un recaudador de impuestos, Jesús no buscó personas que estaban disponibles. Disponible lo ves en los carteles de los edificios cuando dice, esta casa está disponible. ¿Qué significa? No está ocupada, nadie está haciendo nada, puede ser para ti. Dispuesto es, acá estoy con muchas tareas, haciendo un montón de cosas, responsable, llevando adelante, pero si tú me quieres utilizar, Señor, acá estoy. No importa cuál sea el precio. Dios manda a Elías a buscar un Eliseo que estaba trabajando. Elías lo encontró. ¿Sabes cómo lo encontró a Eliseo? Eliseo estaba arando con 12 pares de bueyes. Símbolo de qué? De esfuerzo, de constancia, de obediencia. Y pasó junto a él y ni siquiera le dijo nada, simplemente pasó y tiró un manto sobre él. Y Eliseo entendió de qué se trataba. Ese gesto lo cambió todo para Eliseo. ¿Por qué? Porque el manto representaba algo en ese momento, quizá que para nosotros no podemos entender la profundidad. El manto significaba la presencia, la unción del profeta. La presencia de Dios. Eliseo sabía quién era Elías, por lo tanto sabe que cuando Elías se quita su manto y se lo pone a él, está diciendo, tú vas a ser aquel que va a caminar detrás de mí, el que me va a suceder sobre aquel que las cosas nuevas que vienen por delante van a suceder en el reino. Desde ese día Eliseo dejó atrás, ¿sabe qué? Su pasado y comenzó a servir a Elías. Elías no estaba disponible, pero Elías estaba dispuesto. Dejó todo atrás y siguió a Elías, lo acompañó, lo honró hasta el final. Y cuando llega al final de la vida de Elías, así en Segunda de Reyes 2, que Elías le dice, ok, yo me voy a ir a Eliseo, pero ¿qué quieres que te dé? Eliseo no pidió poder ni fama, lo único que le dijo, yo quiero algo más grande, que es lo doble de lo que tú tienes. No me des fama, poder, yo simplemente quiero lo doble de lo que tú tienes. Porque Eliseo sabía quién era Elías, lo que tenía. Y Elías no fue un hombre perfecto. Puedes leer toda su historia en la Biblia, que es espectacular, con miedo. De pronto la reina un día dice, ¿quién es este hombre que se atreve a desafiar a los dioses de Baal? Y Elías sale corriendo y se esconde después de haber hecho descender fuego del cielo. Elías no era perfecto. Pero Elías era un hombre que tenía presencia de Dios y había entendido lo que tenía que hacer. Elías fue llevado al cielo, dice la Biblia, en un torbellino, pero su legado no terminó allí. ¿Sabes por qué? Porque el manto cayó sobre Eliseo y con él la antorcha espiritual, la luz, fue pasada a una nueva generación. El fuego de Dios no se apagó con Elías, simplemente cambió de manos. No se acabó con Elías. Simplemente Elías entendió que otros deben encontrarse con Dios como él se encontró, para ser parte de la transformación de la vida de otras personas. Ahora, los grandes discípulos no son los que brillan más, sino los que encienden más lámparas. Los grandes discípulos no son los que se suben arriba del escenario, te predican bonito, hablan espectacular, tienen un gran ministerio, millones de seguidores en Instagram, en Facebook. Los grandes discípulos no son aquellos que brillan más. Los grandes discípulos son gente como tú y como yo, que pasamos la antorcha y encendemos otras llamas. Y quizás nadie te conozca en este mundo, pero sí eres conocido en el cielo. Vivimos en un mundo que quiere ser conocido constantemente. Vivimos en un mundo que está buscando los atajos para cómo hacerse más rico más rápido. Vivimos en el mundo que está buscando los atajos para cómo prosperar en medio de... Mira, hoy hay una fiebre de aquellos que quieren brillar y que quieren ser. Entonces como que la fiebre es, mira, yo te voy a enseñar cómo tener este Lamborghini, como si tener el Lamborghini fuera todo lo que le da propósito a tu vida, ¿no? Y te voy a enseñar, y tengo 20 años y no tengo ni idea lo que es un caviar, pienso que es carne, pero te voy a enseñar cómo ser millonario. Y gente pagando miles y millones porque alguien lo vaya a hacer millonario. Una estafa, espero que nunca hayas entrado ahí. Vivimos en el mundo donde queremos brillar y el problema no es brillar, es el por qué quiero brillar. El problema no es la fama, es por qué quiero la fama. Jesús fue un hombre famoso. Vivimos en ese mundo
de querer brillar nosotros, pero un verdadero discípulo, los discípulos grandes, no son los que más brillan, son los que encienden más lámparas. Por eso, iglesia, no te fascines tan rápidamente cuando escuchas a alguien hablando bonito desde un púlpito. Y te lo está diciendo alguien que habla desde un púlpito. Bonito no sé, pero estoy hablando de un púlpito. No te fascines tan rápido cuando ves un Instagram, un reel de alguien que dice una frase transformadora y que dice, wow, espectacular, pero después no te sirvió para nada porque no la pones en práctica en tu vida. No te fascines tan rápido cuando viene un famoso o alguien, un profeta, un pastor, evangelista, un grupo musical, el salmista, el levita, como le quieras llamar. Si no conoces el impacto de su vida real. Porque los grandes discípulos no son los que más brillan, sino los que encienden la llama de otras personas. Por eso no puedo dejar de pensar en la vida de un Mama Saliu cuando hablo acerca de esto. En medio de la selva, sin que nadie lo conociera, quizás durante años, y tú lo conoces porque hemos hablado mucho de él, pero encendiendo la vida de tantas personas, porque entendió que su propósito como discípulo era hacer otros discípulos. No se trata de que yo o tú brillemos, sino cómo encendemos la vida de otros. Mira, y quiero dejarte estas dos grandes verdades. La primera es esta: la luz que no se comparte se apaga. Di conmigo, la luz que no se comparte se apaga. No, pero con ganas. La luz. Quiero que abras tu Biblia ahí en Mateo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14, ¿ok? Esta es otra cosa, come de esto, no de las redes. Nútrete de la palabra de Dios, no de buenos mensajes solamente en YouTube o en Instagram. Come la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que cambia y transforma tu vida. Por eso estamos animándote y desafiándote siempre. Trae tu Biblia, léela, escudriña. Tu luz, tu palabra es la luz que ilumina mi camino, es lámpara a mis pies. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, di conmigo, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Una luz escondida pierde sentido, una fe guardada se apaga. Mira, esta lámpara puede ser muy bonita, espectacular, puede quedar súper bien en algún lugar, en tu cuarto, en tu oficina, en la sala. Es súper bonita, pero sabes que no fue creada solamente para ser bonita. Por lo tanto, si no se enciende, pierde su propósito. Mira, tú puedes ser muy guapo, muy bonito, puedo aparentar mucha espiritualidad, conocimiento, profundidad en la palabra, haber hecho un montón de discipulados, haber estado en 3, 4, 5 iglesias, haber aprendido de todo lo que me exigían en cada iglesia para estar al nivel de que esa iglesia dependía. Pero si tú y yo no brillamos, somos como esa lámpara, inservibles a nuestro propósito. Nos vemos bonitos, aparentamos ser grandes discípulos, hijos de Dios, pero hemos perdido nuestro propósito, que es iluminar la vida de otros. Una luz escondida pierde su sentido. Mira, la luz no tiene propósito si no alumbra. Solo cuando alumbra a otros se encuentra su propósito. La vida de Cristo dentro de ti tiene una misión. ¿Y sabes cuál es esa misión? Guiar a otros a encontrarse con Él. Y acá quiero desafiarte en esto, iglesia, escúchame. ¿Cómo haces que tu luz no se apague? Déjame darte algunas cosas prácticas. No te guardes tus procesos. Si Dios ha hecho algo en ti, no te lo quedes solamente tú. Quizás hay cosas de tu pasado que son vergonzosas, pero ¿sabes lo que me encanta de Dios? Que Él coge nuestro pasado vergonzoso y le da un futuro con propósito. Si tú te guardas eso, ¿cómo van a conocer lo demás lo que hizo Dios? Es que yo tengo un pasado muy feo, yo era alcohólico, borracho, era drogadicto, entonces no me da pena y no sé cuánto hablar de eso. Pues háblalo. ¿Sabes por qué? Porque es lo mejor que Dios ha hecho en ti.
¿Sabes qué? Esto era mi vida pasada, pero me encontré con Dios. No te voy a decir que soy perfecto, que no me cuesta, pero sigo caminando y lo que Dios hizo en mí, también lo puede hacer en ti. Entonces, si esa es la forma en cómo tú iluminas, si no, lo que tú haces es guardas, apagas la luz y no la pasas a otros. ¿Qué es pasar la luz a otros? Tiene que ver con esto. No te guardes tu proceso. Comparte cómo Dios te levantó, cómo te sanó, cómo te transformó, porque tu historia puede ser la llave que abra la puerta de fe para que otras personas se encuentren con Dios. Tu historia, mi historia puede ser la llave que abra la puerta de fe para que otros digan, mira, ¿sabes qué? No creo en Dios, jamás, pero no sé, lo que tú me dices, he visto tu vida, lo que tú eras y lo que hoy es, que me tengo que dar la chance, la oportunidad de encontrarme con ese Dios que tú dices que a ti te cambió y te transformó. ¿Cómo hago que la luz no se apague? No guardándome lo mío. El diablo es experto en hacernos sentir mal por nuestro pasado. Pero Dios es experto para utilizar tu pasado redimido para cambiar y transformar la vida de las personas que están a tu alrededor. El diablo trae culpabilidad, trae dolor, pero Dios utiliza todo eso para que cuando hables a la vida de otros, otros puedan decir, si Dios hizo esto contigo, ¿cómo no lo va a poder hacer conmigo? Si Dios trajo esa transformación a tu vida, ¿cómo no lo va a poder hacer conmigo? Mira, la mujer samaritana no fue a un seminario bíblico, solo compartió el encuentro que tuvo con Jesús. ¿Y sabes lo que pasó con esa mujer? Esa mujer que cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, ok, ¿quién eres tú? Tú eres esto, el otro. ¿Tienes tu marido? No, no tengo marido. Bien lo dijiste porque has tenido 5, con el que estás ahora tampoco es tu marido. Tenía una historia terrible. Era rápida. Pero así también fue rápida para llevar el evangelio. Porque cuando se encontró con Dios, con Jesús, Jesús cambió su historia. Y le dijo, mira, tus pecados te son perdonados. Pero me encanta porque Jesús nunca deja la verdad a medias. Tus pecados te son perdonados. Ahora vete y ¿qué? ¿Vete y qué? Y esa mujer se fue corriendo y fue la primera misionera evangelística a su pueblo. No fue a un seminario, no hizo un montón de cursillos, no se pasó domingos en la sinagoga, simplemente tuvo un encuentro con el Señor Jesús y su vida fue cambiada y transformada. ¿Y sabe lo que dijo? Me voy a contarle a todos los demás, a expensa de que cuando me vean me digan, pero si tú has tenido 5 hombres y ahora estás con otro que no es tu marido. Decir, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, es verdad, he pedido perdón, me arrepiento y voy a caminar de una manera diferente. Pero quiero decirte que esto mismo que Dios trajo a mi vida, lo puede traer a la tuya. Eso es no apagar el fuego. Me encanta porque en esta primera verdad, que es la luz que no se comparte, se apaga, muchas de nuestras luces se han apagado. ¿Sabes por qué? Porque dejamos de compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Muchos de los que estamos en este auditorio o a través de casa, nuestra luz se ha apagado. Perdimos el amor, la pasión, perdimos la fe en el camino. ¿Sabes? Simplemente por una cosa, porque dejamos de recordar de dónde Dios nos sacó, lo que ha hecho, lo que sigue haciendo y cómo lo que Él hizo en mi vida puede cambiar la vida de otros. Porque cuando una luz no se comparte, se apaga. Entonces cuando tú empiezas a sentir que perdiste el amor, ya no tiene que ver con la iglesia donde estás, no tiene que ver con los líderes que tienes, no tiene que ver con Dios, tiene que ver que quizás hace mucho tiempo dejaste de interesarte por la vida de alguien para que su eternidad fuera cambiada y se encontrara con Dios. Y me acomodé y me amoldé al momento donde me encuentro. La segunda verdad es esta: Dios te enciende para que enciendas a otros. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Quiero que lo leas ahí conmigo. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice, por tanto vayan y hagan ¿qué cosa? Te voy a dar tiempo a que lo busque. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el último capítulo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así, por tanto vayan y ¿qué? Otra vez. Por tanto vayan y hagan ¿qué?
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea que hay una verdad impresionante que a ti y a mí nos encanta. Yo quiero que Dios esté conmigo siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos quieren eso en su vida? ¿Cuántos quieren que Dios esté contigo hasta el fin de los tiempos? Lo voy a decir de nuevo porque no me están entendiendo. Si tú quieres que Dios esté contigo hasta el fin de los tiempos, se te acompañe, levanta tu mano. ¿Cuántos quieren eso? Los demás no sé lo que quieren, pero yo quiero que Dios esté conmigo hasta el fin de los tiempos. Ahora, no aplaudo, espera. Porque hay un condicionante. ¿A quiénes les gustan los condicionantes? Dios es experto en eso. Porque nos encanta esa parte de que Él esté con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero ¿sabes qué dice? Yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos si tú haces discípulos. Si no, no. Ay. Di conmigo así, ouch. No, pero con ganas así, ouch. Ay, Dios. Porque los cristianos vivimos de esta emoción de el Padre va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Sí. Es la promesa de Dios. Yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos, pero vete al principio del pasaje. Vayan y hagan discípulos y enséñenle la palabra y obedecer y caminen, que se bauticen. Entonces, di conmigo entonces. Yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Es como cuando tú como papá le dices a tu hijo, si sacas y apruebas todas las materias, entonces yo te voy a regalar la bici que tanto quieres. Y como tu hijo no aprobó todas las materias, entra el condicionante del entonces. Y cuando viene con el boletín a casa, te le dice, ¿aprobaste todo? No, no hay bicicleta. En Navidad te vamos a dar carbón. No, mentira, no seas tan malo. Me encanta este pasaje. Ser discípulos sin hacer discípulos es como ser una lámpara que nunca se conecta. Ser discípulo sin hacer discípulo es tener esta lámpara bonita en un lugar de adorno, asisto a la iglesia, hago cosas bonitas, etc. Pero no cumple su propósito. Porque ser discípulo sin hacer discípulo es como una lámpara que nunca la voy a encender. Dios nos llama a ser luz, pero para ser luz no solamente debemos encontrarnos con Él, no solamente debemos reflejar a Dios, no solamente debemos brillar en medio de la oscuridad, debemos hacer discípulos. Que otros se encuentren con Dios. De eso se trata. Que otras personas se encuentren con Dios. El llamado a hacer luz implica formar a otros en la fe. No se trata de saber más, sino de compartir lo que ya sabes. Cada conversación, cada oración, cada acto de amor es una oportunidad ¿para qué? Para pasar la antorcha. Cada conversación, y quizás necesitas identificar a alguien a tu alrededor, persona que Dios puso en tu camino con quien puedas hablarle acerca de Él, acompañarlo, escucharlo, orar con Él, enseñarle lo que has aprendido, sea mucho o sea poco. Pero enseñarle lo que has aprendido. Pablo formó a Timoteo, Timoteo formó a otros y esa cadena encendió un montón de cosas. Damelis se encontró con Dios, Damelis llevó a Trina a encontrarse con Dios, Trina llevó a otra persona a encontrarse con Dios. Porque eso se trata de hacer luz, pasar la antorcha. Y de que cuando alguien pueda pensar, ¿quién fue aquel que fue tan valiente en tu vida que un día se atrevió a acercarte a Jesús? En su mente esté tu nombre. Este Julián, este Ronaldo, Teresa, Antonio, Cata, Valeria. ¿Dónde va a resonar tu nombre? ¿En el corazón de quién? Voy a pedir al equipo de alabanza que pueda pasar. Mira, Dios no te llamó a hacer luz solamente. Iglesia, Dios no nos llamó a hacer luz solamente. Dios nos llamó a multiplicar esa luz en la vida de otros. Vivimos un cristianismo súper cómodo, relajado. Tienes la oportunidad de llegar a un lugar, no sé por cuánto tiempo. Porque en el mundo como estamos viviendo,
así como está pasando en México hoy y las leyes se están aprobando hoy, de que no puedes predicar el evangelio. México. Que no puedes predicar el evangelio a través de tus redes de una manera clara, como está pasando hoy en Inglaterra, que te llevan preso por pararte en una plaza y cantar, solamente cantar una canción que alaba a Dios. Y como lo que estamos viviendo en España y hacia dónde estamos caminando. Vivimos un evangelio hoy cómodo de poder llegar a un lugar, asistir, levantar nuestras manos, tener esta comunidad de fe. Yo no sé cuánto tiempo más tú y yo vamos a poder predicar el evangelio como lo predicamos. Pero si tú esperas que las personas, yo espero que la gente conozca de Dios simplemente porque hay un espacio abierto donde pueden llegar, estamos en un gran error. Y el diablo está más que feliz y contento porque somos cristianos que nos hemos conformado con asistir a la iglesia y no ser la iglesia. No ser la luz que Dios quiere que seamos. El diablo está más que feliz con iglesias llenas de cristianos tibios, muertos de miedo por hablar de Dios en el entorno en el que nos encontramos, porque es más cómodo pasar desapercibido en un mundo de persecución. El diablo está más que feliz de ver iglesias llenas de gente, pero cero discípulos de Cristo. Gente que hace años dejamos de compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nos olvidamos de que un día, como pensaste hoy al principio de este mensaje, el nombre de una persona con una simple invitación cambió tu historia de vida, porque te dio el mejor regalo que podía tener, que es que te encuentres con Jesús el Salvador. Y no solamente tu Salvador, tu Señor. El diablo no tiene miedo a iglesias llenas. El diablo no tiene miedo a un montón de gente que asiste a un lugar. El diablo, ¿sabéis de quién tiene miedo? De verdaderos hijos, discípulos de Cristo, que no tienen miedo y que comparten lo que Dios ha hecho. No tienen miedo de aquellos que se suben a un púlpito y predican bonito o que hablan un montón a través de las redes sociales. El diablo tiene miedo de aquellos que va a cada una de las personas que están viviendo en oscuridad y que llevan la luz de Dios, que no tienen miedo de compartir su pasado frustrante, atroz, desastroso, pero para decirle, sí, a pesar de eso, Dios me redimió, Dios me cambió, Dios me transformó y hoy puedo dar testimonio de su poder. ¿Por qué? Porque Él cambia y transforma vida. De esas personas es que el diablo tiene miedo, no de simples cristianos que nos sentamos en un auditorio, personas que llevamos nuestra luz. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es a donde caminamos. Ser luz se trata de pasar la antorcha, pasar tu luz a la vida de otras personas. Dios no te llamó solo a hacer luz, sino a multiplicarla. El avivamiento no ocurre por eventos, ocurre por transferencia. No tengo plata ni oro, pero ¿sabes qué? Lo que tengo, te doy. El poder transformador de Dios en mi vida puede transformar la tuya. Eso es lo que es la iglesia. El reino de Dios avanza de corazón a corazón, de fuego a fuego, de vida a vida, no en grandes eventos, de uno a uno. De uno a uno. Alguien oró por ti, alguien te compartió la palabra, alguien creyó en ti cuando estabas en medio de la oscuridad. Esa persona pasó su antorcha a tu vida. ¿Y sabes cuál es? Ahora es tu turno. Porque alguien lo hizo por ti. Porque si ese alguien lo hubiera hecho, quizás tú nunca te hubieras encontrado con Dios. Por lo tanto, tú y yo no nos podemos quedar con ese regalo tan grande, porque solo nos beneficia a nosotros. Alguien te pasó la antorcha a ti, alguien oró por ti, alguien creyó en ti, alguien cuando te vio dijo, es difícil, pero para mi Dios no hay nada imposible. Entonces cuando tú miras la vida de tu hijo, cuando tú miras la vida de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, de tus amigos, aunque venga ese pensamiento, wow, qué difícil que es, hay un pensamiento mayor, es para mi Dios no hay nada
imposible. De eso se trata el Evangelio, de pasar la antorcha. El mundo no necesita más templos llenos, ni necesita luces artificiales. Necesita cristianos encendidos con el fuego real del Señor. Hijos e hijas que lleven el brillo del cielo a cada esquina, incluso por más oscura que sea en esta tierra. Que salgan de este lugar convertidos en antorchas vivas que transmiten lo que Dios les dio. Que no solo oren, sino que actúen. Que no solo hablen de amor, sino que lo demuestren. Que no solo vengan a recibir la luz, sino que salgan a llevar su luz. Y ¿sabes qué, iglesia? Esta serie no termina aquí, porque aquí apenas comienza este viaje. Esta serie no termina con este mensaje donde pasa solamente la antorcha, porque Dios te quiere encendido con su gracia, te quiere limpio para reflejar su gloria, te enseñó a brillar en la oscuridad y ahora ¿sabes a qué te envía? A pasar la antorcha. Por eso, en las próximas semanas vamos a ser desafiados. ¿Cómo de manera práctica yo puedo pasar la antorcha? Y en los próximos mensajes de la próxima serie te vamos a dar herramientas prácticas, muy simples, para que tú y yo seamos desafiados, no a salir a las calles a orar, que lo podemos hacer, no solamente hacer un acto multitudinario de adoración a Dios en público, que lo podemos hacer. En las próximas semanas vamos a salir de este lugar diciendo: Dios cambió mi vida, quiero pasar esa antorcha a alguien. Solamente necesito orar, necesito observar qué está sucediendo a mi alrededor, orar por esas personas que Dios quiere, a la que le puede hablar, y voy a hacer algo tan simple como conectarlo con mi Padre Celestial, invitarlo a encontrarse con Dios. Y acá quiero decirte esto: cuando hablo de invitarlo a encontrarse con Dios, no estoy hablando de invitarlo al Centro Cristiano Esperanza Valencia. El encontrarse con Dios está más allá de 4 paredes, un nombre de iglesia o una denominación. Te estoy hablando de invitarlo a tener un encuentro real con Dios. Quizás tu amigo nunca llegue a esta iglesia, pero sí pudo encontrar una comunidad de fe gracias a que tú un día te atreviste a ser lo suficientemente valiente para acercarlo a Dios. Porque esto no se trata de llenar templos, se trata de vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no te pones de pie donde estás? Y quiero que podamos tomar un momento y podamos hacer esta declaración de lo que dice esta canción. Y me encanta porque tiene una declaración súper poderosa. Y mientras la cantamos, que puedas cantarla con el entendimiento. Quizás si no te sabe la letra, la vas a tener ahí en las pantallas. Y ¿sabes qué es lo más grandioso? Que no importa cuánta oscuridad haya en este mundo, la luz de Dios siempre va a brillar por encima. No importa cuánta maldad haya en este mundo, la luz de Dios siempre va a estar por encima. Pero ¿sabes qué? Dios te quiere utilizar a ti. Dios me quiere utilizar a mí y nos quiere utilizar como iglesia.